Acompáñenme a ver esta triste volviendo a lo que es historia. Nipex. Fíjense cómo serán los códigos, cómo será la ética. Además, ¿por qué no tengo más herramientas Nipex en el canal? ¿O por qué no me mandan más herramientas? Porque no les gustará la manera que hago las revisiones. Simplemente por eso. O porque ellos buscaban, ¿sí? En un momento, luego de haber recibido un par de herramientas, que esto que lo, las últimas fueron las que vinieron de Alemania, que fue la de 300, una pinza de punta así, y curva de 1000 volt y un alicate 1000 volt de cuerda de piano. Esas fueron las últimas que me mandaron. Y ahí me dijeron, mira, necesitamos que generes contenido usando las herramientas, haciendo una instalación eléctrica, que esto que el otro. Eso es lo que estamos buscando. A lo que yo le respondí que el canal no era para eso. El canal era un canal de revisiones de herramientas, que de vez en cuando iba a mostrar, subir alguna historia, si estoy haciendo un trabajo o algo mío propio, obviamente las iba a mostrar. Pero que de la otra manera no, y si no, que no me las mandasen. Eso fue lo que pasó. Que seguí comprando herramientas Nipex, obvio que me las seguí comprando, porque me gustan. Para fin de año me compré una Pico del Oro, edición ilimitada de la Cobra, que ya la tenía el modelo de Cobra 180, pero quería ese que tenía 2 tonos, me la compré. Quería una pinza de punta así chiquita de 140, cortada terrible, y la compré y la pagué. Una Cobra con mango bicomponente, tengo 4 Cobra. Me la compré porque tenía los manguitos y no lo tenía. Salió de mi bolsillo. El 90% de las herramientas que compro, de los videos que hay en el canal, salen de mi bolsillo. Y mienten y mienten y mienten y dicen que te regalan las cosas y que tenés intereses ocultos en YouTube. Yo no tengo intereses ocultos en YouTube. Mi interés es el interés que planteo en un principio en el canal. Solamente eso, ¿sí? Si me tomo el tiempo para responder los comentarios, es porque considero que la otra persona, la que me está comentando, se tomó el tiempo para mirar mi video, el cual le dediqué tiempo, porque vos podés ver 8 minutos de video, ¿sí? Pero esos 8 minutos de video, yo siempre pongo fotito, edito, corto, lo subo. Me lleva más de 2 horas, 2 horas y pico. Por ahí podés subir un video. Pero es más fácil apoyar un celular, filmarlo y subir lo que salga y ya está. Pero no es lo que me gusta. Entonces, hay canales que lo hacen de esa manera y está perfecto porque es lo que le gusta. Y hay canales, como el mío, que me gusta hacer eso. Me gusta componer fotos, armar los reels, ponerle música, a veces acorde o no, a lo que se está haciendo, y después el video, la revisión, que aparezca el loguito de la marca, porque me gusta, no porque tenga un interés atado, porque Bremen nunca me dio nada, y sin embargo lo hago igual. Inafor nunca me dio nada, y sin embargo lo hago igual. Chinelog nunca me dio nada, lo único que me dio fue una gorrita, y sin embargo lo hago igual. Klein lo mismo. Greenlee lo mismo, salvo alguna que otra herramienta, pero al principio la jatilla y todo yo. Nipex un montón me dieron, no le voy a decir que no, pero un montón me las compré yo. De los 4 años tengo Nipex, Orbis, ¿sí? Entonces, Baco no me mandó nada. Lo único que fue Irimo, un set destornillador y otra cosa más. Después, todo en mi bolsillo, Baco. O las otras que colecciono, las francesas que compro, todo en mi bolsillo. Entonces son muchas mentiras atrás de la otra que confunden a la gente. No importa, o sea, yo estoy explicando. Otra cosa que me llamó la atención, los códigos, hablaban de códigos, como que uno no tenía códigos. Más código que yo querés tener, soy como un código de barra. Dice 60, voy a 60, dice 40, voy a 40, dice paro. Respeto las cosas, respeto las normas, respeto los códigos, respeto todo. O sea, no voy a hablar mal de nadie, porque no lo hago. No voy a ir a mojarle la oreja a alguien de manera indirecta. No lo voy a hacer, no me interesa, no está en mi esencia, no me gusta ser así. Y pretendo que la comunidad que estoy tratando de generar en el canal sea de la misma manera. Puede haber gente que esté de acuerdo, puede haber gente que no, pero a mí me gusta la armonía, no me gusta estar discutiendo ni peleándome ni nada por el estilo, porque no me interesa. No te lleva a nada eso. Pero bueno, volviendo a lo que son los códigos, fíjense cómo serán los códigos, ¿no? En una oportunidad, y no voy a citar el canal, voy a poner un nombre de fantasía. El taller de Trani, ¿sí? En su momento, y lo siguen haciendo, pero en un momento agredían de una manera desmedida. Mentiras, con un hater, que todos esos haters, con un hater, al que hacían llamar Larry, no sé cuánto, listo. Lo asociaban a mi persona. De hecho, crearon un hater con ese usuario.
y bardean, insultan. Y obviamente todo eso va dirigido hacia mí, pero la verdad que no me interesa porque soy una persona que sabe trabajar la empatía, por decirlo, o que tengo empatía, por decirlo de alguna manera. Me pongo en lugar de la otra persona y entiendo por qué es así. Entonces, es así, lo aceptás así, es así, ¿qué vas a hacer? Ya está, es así, no va a cambiar. De hecho, tuve que hacer un comentario en una oportunidad en un video de él porque quería venir con una barreta a romperle la cabeza a este Larry, ir al shopping. Y lo asocian conmigo siempre él. Entonces le pongo en los comentarios y hablamos por teléfono después. Y se le pasó, entendió, reconoció un montón de cosas que estaban mal. Después se reseteó. Yo tengo un perrito, un tipo Leverbush, que abro la puerta, salgo, cuando vuelvo, se resetea y te vuelve a hacer la fiesta, todo lo mismo. Bueno, acá parece que pasa lo mismo. Y se están tornando de vuelta, o sea, agresivas las cosas, despectivas. De hecho, esta persona dice de códigos. El otro vez estaba en un taller mecánico, en un taller tipo una gomería, haciendo el cambio de cubiertas del auto. Y veo una llave de caño Rucci recontra matada a palo, pero le dieron por todos lados, seguían dando. Le saqué una foto, le mandé una foto a él por WhatsApp y le dije, mira, Trani, no tomes a mal, voy a subir esta foto y no quiero que te sientas atacado o que después alguien te llene la cabeza porque nada que ver, me llamó la atención cómo está la foto y voy a subir esta foto. O sea, hasta le pedí permiso o tuve la gentileza de decirle, mira, voy a subir esto y no es en contra tuyo. No, subíla, no tenés que... Bueno, la subí. En el proceso mío de construcción que estaba haciendo, prácticamente vio todo el paso a paso de lo que yo estaba haciendo. Hasta me comentaba, me decía, che, está bueno, ¿cómo le estás dando? Y ahora resulta que soy un inútil y no sé usar una herramienta. No lo entiendo. Que uno bloquea en los canales a la gente, yo no bloqueo a nadie en YouTube. Sí bloqueo cuando uno pone un link o algo que te aparece en unas cosas raras que te termina en una página. Bueno, esos cosas sí los bloqueo porque puede ser un virus, no sé, eso lo bloqueo. Y sí bloquea a 2 usuarios, a Snoopy y a JJ el avioncito, por decir los canales. ¿Por qué? Porque son malintencionados y van, comen acá, viste, pican acá y van allá y pican. Y destilan mala onda, ¿sí? Crean usuarios falsos, que de hecho creo que los haters que tienen deben estar creados por ellos, no sé. Hasta vi en unos comentarios que le recomiendan a Trani, ¿sí? De qué manera envenenar una torta para hacérsela llegar a Alejo, de técnica X y a mí. Y que en todo caso que no funcione, Trani dice, no, bueno, entonces vamos con plomo. O sea, esas cosas ponen. El usuario Snoopy ha sacado fotos de vehículos para la empresa que yo trabajo, ha publicado en sus redes, que ahora las debe haber borrado. Y hablo comentarios homofóbicos, discriminativos, insultos, mentiras, un montón de cosas en el pseudo hater, ese Larry Gato, en DS, y bardeaban con eso. Después ponían NH Tools o MC Tools o todas cosas así. Bueno, todas agresiones, bullying, hostigamiento, mentiras constantes hacia mi persona a través de otros cositos. Bueno, en este caso que subieron esa publicación de la torta, ya es preocupante, porque no sabes hasta dónde puede llegar el grado de demencia de esta gente. Si están mal de la cabeza, o sea, si están planificando hacerle daño a una persona, o sea, porque de hecho, cualquiera que comenta ahí que no les gusta, pum, le empiezan a dar en sus comentarios. La verdad que eso me... Pero bueno, entonces, hablamos de código. Código. Vos no está, esta persona Trani no está bloqueada en el canal, fíjense. Pero fíjense esto. Entonces, ¿cómo es? En una publicación en cual viven criticando a Alejo, a este, al otro, a todo el mundo critican. Ellos son dioses. Está mal mentir, está mal crear falsos usuarios, está todo mal eso. Y no sé, parece que nadie lo regula, o nadie dice nada, no sé. Pero te acusan de cosas que no son. Cuando uno quiere responder, y acá está diciendo de que yo y Alejo creamos hater o le vamos a mojar la oreja a ellos. ¿A dónde le vamos a mojar la oreja a ellos? Si a mí no me interesa lo que hagan. A mí no me interesan, por mí pueden estar adentro del mazo de carta, que son esa carta que nos sirven. No me interesa en lo absoluto, porque yo ya di una oportunidad a la otra persona, o sea, perdoné o disculpé, acepté las disculpas
Y volvemos a lo mismo, yo no le estoy haciendo nada a nadie. Hago revisiones de herramientas, me gustan, me las compro, las muestro.